Entonces, fíjense, voy a subir 3 grabaciones. La primera parte de esta clase, la segunda que sería esta, y la tercera, lo que vimos acerca de los fenómenos de transporte. Y es lo que les haría pasar. Pero bueno, continuando con esto. Recuerden, les comenté que los dos mecanismos de transferencia de calor que más están involucrados en el diseño de bioprocesos es la conducción y la convección. Necesitamos entender cada uno de estos. La conducción, el fenómeno como tal, lo estableció Fourier. Ya vimos lo que Fourier estableció para entender lo que es el mecanismo de transferencia de calor. Fourier, a través de entender cómo se transfiere el calor a través de una placa de un cuerpo metálico, en donde ya vimos quién es T0, TS, Q es el flujo de calor, Z es la dirección a la cual se transfiere el calor, y L el espesor de la placa, y AZ el área frontal, que es la misma al área posterior, y es el área perpendicular o transversal a la dirección del flujo de calor. Él estableció dos cuestiones. La primera, dijo, el flux de calor lo voy a definir como el flujo de calor entre el área a través de la cual estoy proporcionando este calor. Y al flux le llamó QZ. El flujo de calor, recuerden que en realidad el calor es energía. Entonces es energía sobre tiempo. De tal manera que el flujo de calor, que son joules sobre segundo, en realidad son watts. Y el área pues se mide en metros. De tal manera que el flux de calor QZ se define o se mide en unidades de watts por metro cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que él definió, el flux de calor. Y también él se dio cuenta y estableció lo que es su primera ley. Y dijo, el flux de calor por conducción en estado estacionario es directamente proporcional a la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en la dirección que se transfiere el calor. Esto a lo mejor dicen, ¿qué? Bueno, en lo que en realidad nos está diciendo es, el flux de calor QZ, que es igual al flujo entre el área, también lo podemos ver como una cantidad que es proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional a la dirección en la cual se transfiere el calor, ¿sí? De tal manera que al establecer eso dijo, el calor es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas e inversamente proporcional a la dirección en la que se transfiere el calor. Y entonces él, al hacer esto, estableció un esquemita similar al de Newton, donde yo tengo, si yo puedo graficar lo que es la temperatura contra Z, que es la dirección en la que se transfiere el calor, donde establezco que el espesor de la placa está entre 0 y L es el espesor de la placa, se dio cuenta que QZ es igual a esta derivada, o al límite de la diferencia de la temperatura con respecto a la diferencia en la dirección en la que se transfiere el calor. Y por eso pude escribir esto. Es proporcional. Estas, aunque son diferenciales, o es una derivada, nosotros lo podemos poner como la diferencia de temperaturas entre la diferencia de la posición o de la dirección. Y recuerden, ¿quién es la diferencia? ¿Quién es delta T? Delta T es TS, que es la variable final, bueno, para L, menos T0. Y entonces, si poníamos TS menos T0
y la distancia era L menos 0, es este menos este, y es este porque es a este valor menos este, lo podíamos escribir de esta manera. Sin embargo, si lo dejábamos como de esta manera, fíjense bien cómo el flux se transfiere en una dirección positiva. Si no le introducimos un signo menos, ¿sí? Si yo no le introduzco un signo menos, y lo dejo así para que lo vean, ¿sí? Esta derivada va a ser negativa. Si es negativa, estaría diciendo que el flux se transferiría en una dirección negativa, pero se transfiere en dirección positiva. Para hacer que esto suceda, Fourier le introdujo un signo menos, y para quitar el signo de proporcionalidad, insertó o introdujo una constante, y él introdujo la constante llamada Kt, que es la conductividad térmica, y le introdujo el signo menos. Al introducir el signo menos, permite que el flux sea positivo y se transfiera en la dirección correcta. Si no estuviera este signo negativo debido a esta diferencia que es negativa, el flux físicamente tendría que ir del punto de menor temperatura a mayor temperatura, y eso no es posible. No podemos transferir calor de un punto de menor temperatura a mayor temperatura. Entonces, por eso hay que meterle el signo menos. Cuando se hizo esto, los que estudiamos esta parte, el signo menos multiplicado por esta diferencial le llamamos gradiente de temperaturas, ¿sí? Pero bueno, es otra cosa. El chiste es que llegó esta ley, y esta es la primera ley de Fourier que me explica cómo se transfiere el calor en estado estacionario en un cuerpo en el cual se encuentra una diferencia de temperaturas de una mayor a una menor temperatura. Y el flujo de calor es constante. ¿Por qué? Porque las temperaturas son constantes. Eso quiere decir que estoy en estado estacionario. Ahora, fíjense bien. Este es el flux de calor, pero también el flux de calor es igual a esto. De tal manera que yo puedo igualar Q entre AZ, o sea, el flujo entre AZ, lo puedo igualar con esto. Y al igualarlos, llego a esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos son igual a QZ. Antes de proceder a su solución, que es muy sencilla, tenemos que hablar de lo que es la conductividad térmica. La conductividad térmica o el coeficiente de conductividad térmica Kt es una propiedad que me determina la capacidad de un material de conducir calor, ¿sí? Entonces, déjenme... Ahora sí, aquí lo pego mejor. Aquí le estoy mostrando una tablita de conductividades térmicas. Quiero que vean, por ejemplo, siempre nos hemos imaginado que el oro es el mejor conductor de calor. Vean su capacidad. Tiene la capacidad de transferir 318 watts por metro por grado, ¿sí? ¿Quién es un mejor conductor del calor que el oro? El mejor conductor de calor. Fíjense bien, vean la plata. Vean el cobre. El cobre es mejor conductor de calor que el oro y es mejor conductor de calor en la plata, tanto que el oro que el cobre. Vean sus conductividades. Entre mayor sea este valor, tiene mayor facilidad de conducir el calor. Fíjense bien el agua. El agua en estado líquido tiene 0.58 y en estado sólido tiene 2 watts metro grado
Pueden ser grados Kelvin o grados centígrados, no importa. Pero tiene 2 watts metro grado para el hielo y 0.58 watts metro grado para el agua líquida. ¿Por qué tiene una mayor capacidad de conducir el calor el hielo que el agua? ¿Por qué será? ¿En dónde están más cercanas las moléculas de agua? ¿En estado sólido o en estado líquido? Y vimos que la conducción de calor es debido a la transferencia del movimiento vibracional y rotacional de un átomo molécula a otro átomo molécula. Si estás más cerca las moléculas de agua en estado sólido, que es hielo, este movimiento vibracional rotacional es más fácil que se lo transfiera a las siguientes moléculas que en estado líquido. En estado líquido, las moléculas de agua están más separadas y es más difícil que le transfieran ese movimiento vibracional rotacional a las moléculas contiguas. Por eso el hielo es un mejor conductor del calor que el agua. O sea, conduce mejor el calor el agua en estado sólido que en estado líquido. ¿Sí se fijan? Muy bien. Entonces, la conductividad térmica es una propiedad de los materiales de su capacidad para transferir calor por conducción. Muy bien, ahora sí. Si nosotros igualamos el flux de calor en base a su definición, que es flujo entre área, con su definición dada por la primera ley de Fourier, llegamos a esta parte donde nosotros podemos resolver la ecuación integrando directamente. La diferencial de z la paso del lado donde está el flujo de calor, a z que está dividiendo lo paso multiplicando a la conductividad térmica y dejo delta t e integro. Delta z la integro desde 0 hasta L. Recuerden, desde 0 hasta L. Y diferencial de t, la diferencial de t la integro desde T0 hasta TS. T0 desde T0 en 0 hasta TS en L. A TS, bueno, a L le corresponde TS y a 0 le corresponde T0. Y vean sus integrales. 0 T0 L TS. Resuelvo esto y bueno, pues esta integral es L. L menos 0 es L. Y esta integral es TS menos T0. Si este signo menos se lo introduzco a la diferencia, se voltea. O sea, aquí podría ponerlo como menos TS menos T0, ¿sí? Pero si introduzco este signo menos, ya me queda así como T0 menos TS. Y entonces, esta ecuación, ¿qué me describe? ¿Qué me dirías tú con tus palabras? Esta ecuación describe ¿qué? ¿Esto qué es? Describe el flujo de calor. ¿Estas qué son? ¿Propiedades de qué? ¿De una qué? De una placa, ¿no? Es la conductividad térmica de la placa, el espesor de la placa y el área de la placa. Todas estas son características de la placa, su área, su espesor y su capacidad de conducir calor, conductividad térmica. Y entonces, esta ecuación me define el flujo de calor en una ¿qué? En una placa donde tengo una diferencia de ¿qué? Temperaturas T0 y TS entre las caras de ¿quién? De la placa, recuerda, T0 y TS. Entonces,
Esta ecuación, que es una forma de escribir de forma integrada la ecuación de Fourier, me describe el flujo de calor que se transfiere entre una placa con estas propiedades cuando tengo una diferencia de temperaturas entre ambas caras de la placa, que es T0 y Ts. Esta propiedad o esta ecuación yo la puedo llevar cuando tengo más de una placa conectada entre sí. Imagínate que yo tuviera 3 placas de diferentes materiales conectadas entre sí y yo quisiera conocer cuál es la temperatura entre las placas, ya sea que conozca una de las dos temperaturas, la temperatura de la primera placa del lado de la cara derecha o la última temperatura de la placa del lado de la cara, del lado derecho, ese es del lado izquierdo, ¿sí? Pero yo conozco el espesor de las placas, conozco sus conductividades térmicas, conozco el área, porque todas las placas tienen el mismo ancho y el mismo largo, y conozco la cantidad de calor que estoy aplicando, T0, y yo conozco, o T0, conozco TS y quiero conocer alguna de estas temperaturas. ¿Cómo le hago para conocer estas temperaturas? ¿Y cuál sería una aplicación? Primero veamos la aplicación. ¿Dónde podrían aplicar esto? Ay, perfecto. Es que quiero... eh, mira, ve. Lo que acabas tú de decir. Ve. Una computadora, una celular, la pila genera una gran cantidad de calor o en el CPU en una computadora genera una gran cantidad de calor, ¿no? Para que se vea acá en el esquemita. Entonces se generan grandes cantidades de calor. A lo mejor esta es la fuente que genera calor. Y lo que yo necesito es retirar ese calor. Entonces puedo poner diferentes placas de diferentes materiales. Por ejemplo, inicialmente, espérenme tantito, ¿no? Es que no sé. Espérenme tantito. Ay, Dios. Bueno, bueno. Hijo de la Para eso me encanta que me hablen, pero bueno, en fin. Entonces, imagínense que podemos poner diferentes placas de diferentes materiales. ¿Y por qué diferentes materiales? De alguna manera, si voy aplicando diferentes materiales, voy retirando de manera más eficiente el calor generado, ya sea para celulares, ya sea para CPUs de computadoras, ya sea para diferentes aplicaciones. Muchas veces es necesario tener arreglos de diferentes placas conectadas entre sí para transferir calor de una región de alta temperatura a una zona de menor temperatura, teniendo de tal manera una placa con su cara izquierda a una alta temperatura hasta una última placa con su cara del lado derecho a una menor temperatura. Pero ¿cómo podemos aplicar esta ecuación
para hacer eso. Muy bien. Vean esta ecuación, veamos este sistemita y veamos cómo lo planteamos. El flujo de calor va a ser igual al área. Recuerden, este es el área, pero el área según este esquema está dado por el largo de la placa y el ancho de la placa, ¿sí? Multiplicado por la conductividad térmica de la primera placa. Conductividad térmica de la primera placa. Yo conozco la temperatura de este lado a T0 y tengo aquí a T1 y tengo el espesor de la primera placa. De aquí despejo a T1. Al despejar a T1 tengo que T1 es igual a T0 menos el flujo de calor por el espesor de la primera placa entre el área de la placa por la conductividad térmica de la primera placa. Me voy con la segunda placa y aplico la misma ecuación. Ya esto ya no me interesa. Con la misma ecuación. Pero en vez de ser 0 y T1, ahora es T1 y T2. Y en vez de ser L1 y KT1, ahora es L2 y KT2. Fíjate bien. Y despejo a T2. De tal manera que ahora T2 es igual a T1 menos esto. Pero de la placa anterior yo ya conozco a T1 y yo sé que T1 es todo esto. Sustituyo esto aquí y obtengo esta expresión. Si te fijas en esta expresión, Q y el área, que es W por L, es la misma en ambos términos. La puedo factorizar. De tal manera que la temperatura en la segunda placa sería igual a T0 menos el calor entre el área de la placa por la sumatoria del espesor de cada una de las placas entre su conductividad térmica. Si esto lo hago yo consecutivamente para la tercera, una cuarta, n placas conectadas en serie, puedo establecer que la temperatura intermedia de cualquiera de las placas es igual a T0 menos Q por W Q entre W por L por la sumatoria de el cociente entre el espesor de las placas y la conductividad de las placas. ¿Sí entienden de dónde sale esta fórmula? ¿Sí entienden por qué está escrita así? Ajá. Pero los términos de aquí abajo, W por L, recuerda que es en realidad ¿quién? Es AZ. Porque AZ es igual al ancho de las placas entre el largo de las placas. Ahora, aquí siempre y cuando todas las placas su área sea igual. Imagínate que voy haciendo cuadros cada vez más pequeños o cuadros cada vez más mayores. Entonces ya no podría factorizar a W y el único que podría factorizar sería a Q y sería W1, L1 para cada uno de ellos. Esto siempre y cuando las placas todas tengan la misma área. Pero imagínate, puede haber una configuración donde voy de una placa así a otra placa menor, así, etcétera. Pero bueno, cambiaría, pero eso no lo vamos a ver. Aquí consideramos que son las placas constantes. Esta ecuación la aplico si yo conozco la temperatura de la primera placa en su cara del lado izquierdo y conozco el flujo de calor. Pero hay ocasiones donde no es así y yo si conozco ahora esta temperatura, no conozco ninguna de las temperaturas intermedias ni T0. Si ahora lo hago de este lado, aunque el flujo de calor vaya en esta dirección y TS sea menor, entonces puedo aplicar un procedimiento similar al que hicimos aquí, pero llegar ahora a esta ecuación, ¿sí? Fíjense que aquí es un signo menos y aquí sería un signo más, pero utilizo esta ecuación
Si voy de derecha a izquierda y utilizo la primera ecuación, esta, si voy de izquierda a derecha, siempre y cuando el calor vaya de izquierda a derecha, o sea, vaya en la dirección positiva. Por eso las ecuaciones prácticamente son las mismas, lo único que cambia es que aquí esté 0 y aquí esté S y el signo. Pero lo que está dentro, si se fijan, esto es lo mismo. Nada más cambia la temperatura TS más y aquí TS menos. ¿Y por qué aquí es menos? Porque acá la temperatura va ¿qué? Disminuyendo. ¿Y por qué aquí es más? Porque la temperatura va aumentando. Entonces, no importa, dependiendo de cómo analiza el sistema, puedo aplicar cualquiera de estas dos ecuaciones. La otra es que yo conozco todas las temperaturas, pero lo que no conozco es el flujo de calor y quiero conocer el flujo de calor. Entonces, si utilizo esta ecuación, esta, y despejo al flujo de calor, ¿sí? Utilizando esta ecuación, y despejo el flujo de calor, puedo llegar a esta ecuación. Y esta ecuación me da el flujo de calor siempre y cuando conozca todas las temperaturas, tanto T0 como TS, como las temperaturas intermedias entre las placas. Y obviamente conociendo su espesor de las placas y sus conductividades térmicas. Y WL, recuerden que es el ancho y el largo del área de la placa, ¿sí? Y esa es una aplicación. Vamos a resolver un problema aplicando esto y otras cosas que vamos a ver más adelante. Hasta aquí es donde llegué con el grupo anterior. Y eso es lo que es conductividad. Con respecto a entender lo que es la conducción de calor y su aplicación. Lo que vamos a ver mañana es ahora la otra mecanismo de transferencia de calor, que es convección forzada, y la cual se establece en Newton, que se mete en todos lados, en algo que se llama la ley de enfriamiento de Newton. Y finalmente veremos cómo la convección y la conducción se conectan en un sistema donde hay transferencia de calor por ambos mecanismos. Pero eso ya lo que es la convección forzada y cómo se conectan tanto la conducción y la convección en un sistema, eso lo vemos mañana. Voy a detener la grabación.